Adelante, doctor, ya podemos iniciar. Bueno, doctor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Pablo Vázquez. Acabo de rotar por el servicio de medicina interna E2 en el área de oncomatología. Y el día de hoy les voy a presentar un caso que me pareció muy interesante a mí. Esta paciente ingresa el 6 de agosto del presente año. Esta paciente se llama Rosalba Velázquez Lemos, fecha de nacimiento del 10 de julio del 99. Es soltera separada, es de Jutiapa, o sea de allá. Estudiantes, no maya, y su escolaridad es tercero básico. Religión evangélica, su residencia actual es Guatemala y no labora. El motivo de consulta de esta paciente era una melena de 5 días de evolución. Entre los datos importantes de la historia de la enfermedad actual, se encuentra que la paciente refiere que hace 2 semanas inicia con astenia y aridamia, asociado a malestar generalizado. Esto es un malestar, unos como que datos no muy específicos, pero el paciente comenta que posteriormente inicia con petequias, las cuales inician en la región dorsal de ambos pies, y las cuales van ascendiendo poco a poco hacia los músculos. Aproximadamente una semana después de iniciar con las petequias, prefiere iniciar con equimosis en extremidades tanto superiores como inferiores. Estas son de bordes irregulares y de diferente tamaño. Debido a esto, el paciente decide consultar a centro hospitalario, donde le mandan a hacer prueba de laboratorio. Es un centro hospitalario privado, donde le evidencian una anemia y una leucocitosis. Entonces, pero solo eso le evidencian. Posteriormente, le diagnostican una infección de tracto urinario, le dejan tratamiento antibiótico, pero la paciente no recuerda el nombre ni por cuánto tiempo lo tomó. Nos refiere mejorías 5 días previos a consultar. Paciente refiere hematuria asociada a deposiciones mediánicas en cantidad de 1 o 2 deposiciones por día, en volumen aproximado de medio vaso. Paciente no consulta ni automedica, sin embargo, el día de ayer la paciente inicia con gingivorragia al momento del cepillado dental. Debido a esto, la paciente decide consultar a médico particular, quien evalúa y refiere a este centro hospitalario. Dentro de los antecedentes de la paciente tenemos que la madre presenta diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. La paciente solo refiere alergia al cerdo, manifestándose como exantema y aftas bucales. Su menarquia fue a los 12 años, ha estado embarazada 2 veces, ha tenido 2 partos, ningún aborto, ninguna cesárea, 2 hijos vivos y ningún hijo muerto a sus 22 años. Se refiere 5 tiempos de comida al día. Entre sus hábitos no refiere el consumo de ningún tipo de droga, ni de tabaco ni alcohol. Acá en los ciclos menstruales son normales cada 28 días, presentando hipermenorragia durante los últimos 3 ciclos menstruales. Su última menstruación fue 5 días antes del ingreso al hospital. No refiere a la utilización de ningún método anticonceptivo. Y la única pareja sexual que ha tenido es el papá de sus 2 hijos, que actualmente están separados. En el perfil social vive en casa alquilada, hecha de bloc, techo de cemento, terraza, pisos cerámicos, 2 áreas libres, 4 habitantes con ella, no tiene mascota y cocina con gas. Los 4 habitantes de su mamá, sus 2 hijos y ella. Su peso 65 kilogramos, talla 1,58, IMC 26, temperatura corporal normal, presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 78 y frecuencia respiratoria 16. En la revisión por órganos, aparatos y sistemas, podemos evidenciar que tiene una mucosa semihúmeda, se puede evidenciar petequias en el paladar blando y equimosis, edema a nivel del primer molar del lado izquierdo, paciente con regular higiene bucal, sin caries, cuello móvil y simétrico, se palpan adenopatías posterauriculares bilaterales y cervicales superficiales al lado derecho, adenoides de tamaño y coloración regulares para la edad, extremidades superiores móviles y simétricas. Se puede evidenciar la presencia de múltiples petequias y presencia de equimosis, tanto en extremidades superiores e inferiores. Un hallazgo muy significativo es que durante la palpación abdominal encontramos una hepatoesplenomegalia grado 2. Ya que tenemos esto, y no agregué nada más porque todo lo demás estaba entre los rangos normales. Al momento del ingreso se le hizo una hematología, donde podemos evidenciar una leucocitosis asociada a visitopenia. Vemos que tenemos unos neutrófilos bajos, una linfocitosis y una monocitosis.
Acá todavía no podemos hacer un diagnóstico concreto, así que necesitamos más exámenes de laboratorio, pero podemos ver que la mayoría de las células sanguíneas está en rangos bajos. Tenemos unos glóbulos rojos muy bajos, una hemoglobina baja también y un hematocrito demasiado bajo. La paciente presentaba un mal estado crónico. Acá van a notar que tenemos 55.000 plaquetas. Esto es al momento del ingreso. Esta es la hematología. Ahora, Solo, en la química... espéreme. Dejemos la hematología un ratito. Voy a pedirle aquí al doctor, a ver, Juan José Bolaños, por favor. Juan José Bolaños, además de lo que su compañero ha mencionado en relación a la interpretación de la hematología completa, ¿considera usted que hay algunos otros datos que debamos también resaltar del resultado de esta primera hematología? Adelante, doctor Juan José Bolaños, por favor. Muy bien. Ahorita la estoy revisando. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, doctor, adelante. Sí, la paciente tiene una anemia microcítica, aparte de trombocitopenia y tiempo. Sí, tiene linfocitosis, tiene anemia microcítica, trombocitopenia. Entonces, mire, pues, está bien lo que acaba de decir usted, tanto usted como el doctor están bastante acertados, digamos, en los comentarios que han hecho en relación a la hematología completa. Solo hay una cuestión que el doctor comentó con relación a establecer el diagnóstico. Yo estoy de acuerdo en el que con esta hematología, así solo de inicio, pues no puedo dar un diagnóstico certero, pero ¿cuántos linfocitos tiene en total esta paciente, doctor Juan José Bolaños? Tiene 116.560. Exacto, ese es el recuento total. Vea el recuento total de glóbulos blancos. ¿Cuánto tiene ahí? 233. Exacto, son 200. 233.000 y lo normal de glóbulos blancos siempre debe estar entre 5 y 10.000, si quieren entre 4 y 11.000, o sea, en ese rango debería estar. Pero esta paciente tiene 233.000. ¿Recuerda usted, doctor Bolaños, a qué le llamamos reacción leucemoide y a qué le llamamos leucemia? ¿O no recuerda, doctor Bolaños? Creo que la reacción leucemoide es cuando los glóbulos blancos, o sea, los glóbulos blancos totales, están arriba de 50.000. Los glóbulos blancos totales pueden estar arriba de 50.000, aunque en general se considera que alguien tiene reacción leucemoide si tiene más de 30.000. Es importante recordar ese concepto porque no necesariamente un recuento de 35 o 40.000 de glóbulos blancos totales necesariamente debe hacernos pensar en que un paciente tenga leucemia. Puede ser que el paciente tenga una respuesta inflamatoria sistémica, que tenga un proceso infeccioso, una sepsis, que tenga, que esté sufriendo el efecto de algunos medicamentos, sobre todo los esteroides, que de hecho los esteroides a dosis altas pueden inducir leucocitosis también. Pero cuando un paciente tiene más de 100.000 de recuento total de glóbulos blancos, casi por definición ese paciente tiene leucemia. Lo que no sabemos o lo que no podemos decir claramente es qué tipo de leucemia tiene. Otro dato llamativo es, como ustedes ya vieron, comentaron, el hecho de que tiene anemia, el tipo de anemia que tiene y que tiene trombocitopenia. Seguramente estas alteraciones están dadas de manera secundaria a la infiltración o a la ocupación de la médula ósea por precursores inmaduros, es decir, por blastos que están pues produciéndose de forma excesiva a nivel de la médula ósea. Continuemos, doctor Vázquez, por favor. Gracias. En la química vemos que tenemos los valores del fósforo alterados, tenemos aumentados, tenemos un calcio disminuido. Como recuerdan que teníamos una hepatoesplenomegalia grado 2, tenemos una bilirrubina total disminuida, una bilirrubina directa elevada, una bilirrubina indirecta
un poco entre los valores normales, pero acá la marca en rojo. Unas proteínas totales bajas, una albúmina baja, una globulina baja y una relación AG que está entre los valores normales, pero por los demás datos que están alterados nos la marca en rojo. Y tenemos una LDH 555 unidades por litro. Acá, como les decía, la paciente presenta una hepatoesplenomegalia, por tanto tenemos alterado las bilirrubinas. En cambio, si tuviéramos una afectación al hígado como glándula, como órgano como tal, tendríamos las transaminasas elevadas, mientras que en este caso las tenemos en los valores normales. Tenemos nuestros tiempos de coagulación un poco... Espera, doctor, solo por recordar lo que hemos ya platicado en la sesión anterior. Regresemos a la anterior, por favor. Doctor José Manuel Toraya, ¿usted podría, por favor, hacer el cálculo del calcio corregido de esta paciente, por favor? Adelante, doctor. Si quieren, nos explica, cuando lo tenga listo, nos explica cómo lo calculó, por favor. Yo aquí lo estoy calculando también. Perdón, es que no sé si ahorita se me escuchaba. Es que tuve que conectar otros. Ahorita sí se ve, ahorita sí se ve. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Aló? Adelante, adelante. ¿Sigo o hago el cálculo? No, el doctor Toraya nos iba a hacer favor de platicarnos. Ah, ok. Bueno, mientras el doctor nos da el resultado, recuerden que siempre es importante que todo lo que vayamos discutiendo y aprendiendo lo pongamos en práctica. Entonces, de aquí en adelante, siempre que evalúen una bioquímica sanguínea y que vean, sobre todo si ven que el calcio está alterado, ya sea que esté elevado o esté bajo, o aunque no lo esté incluso como una especie de ejercicio, por favor, siempre calculen el calcio corregido. En este caso, recordemos que la fórmula para la corrección del calcio de acuerdo al nivel de albúmina es 4 menos el nivel de albúmina del paciente. Eso lo multiplicamos por 0.8 y a ese resultado le sumamos el calcio que nos da la medición de laboratorio. Tomando esto en cuenta, doctor Toraya, ¿cuánto tuvo usted cuando le salió de calcio corregido? Me dio 8.61. Bueno, a mí me dio 8.82. Entonces, aquí sería 4 menos el 2.79 de albúmina. Ese resultado lo multiplicamos por 0.8 y le sumamos al 7.8. ¿Es 85 o 65, doctor? Doctor 65. 65. Ah, bueno, entonces por eso le dio menos al doctor, que yo le puse 85. Es que aquí me alcanzaba a ver que era 85, pero es 7.65. Ahí está bien, doctor. 8.4 le salió, ¿sí o no? Doctor. 8.62 me dio. 8.60. Ah, excelente, sí, ahí está bien. Es que había puesto otro numeral ahí. Perfecto, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la paciente al final no tiene calcio bajo realmente, sino más bien que el calcio está reducido por la reducción que tiene de albúmina. Y como la albúmina es el principal transportador del calcio, entonces cuando hacemos la medición sale así, pero siempre acostúmbrense a corregir la fórmula para saber si realmente el paciente tiene o no hipocalcemia y de acuerdo a eso proceder. Como el calcio corregido está en 8.62, entonces no ameritaría en este caso que le diéramos alguna infusión o alguna administración de calcio para corregir esa hipocalcemia. De hecho, si tuviera realmente el calcio en 7.65, ya tendría la paciente algunos síntomas o signos de hipocalcemia relacionados con ese nivel. Pero pues en este caso no habría necesidad de administrarle calcio suplementario. Ok, sigamos, doctor Vázquez, por favor. Se le hicieron también las pruebas de coagulación, donde vemos que tiene unos tiempos de coagulación ligeramente prolongados. Este hallazgo solo se utilizó para ver como una idea sobre lo que podría estar afectando la hemorragia que tiene la paciente.
Como ya vimos en el módulo anterior, la hemorragia gastrointestinal, si tenemos una melena, podríamos asociarla a una hemorragia, ya sea superior o inferior. En el 10%, claro, solo la superior. Pero también tenemos una gingivorragia, que nos hace pensar mucho antes de dar el diagnóstico. 3 días después de que la paciente, el 13, son más, 5 días después de que la paciente entrara, ya cuando se le había empezado el tratamiento, está en patología, pero vamos a hablar de ella después. En nuestro listado de problemas, yo coloqué que tenemos un síndrome mieloproliferativo. A descartar una leucemia mieloblástica aguda sin maduración o con maduración mínima. Para eso necesitamos aún un poco más de estudios, que los vamos a hablar más adelante. Tenemos una visitopenia, como decía mi compañero, tenemos una anemia microcítica normocrómica, una trombocitopenia, que es ligeramente moderada al ingreso, pero posteriormente vamos a ver los cambios que tuvo esta. Una hemorragia gastrointestinal superior o inferior, como decía, en el 10%, que podría ser subepitelial, esofagogástrica duodenal o una gastropatía erosiva. Y tenemos también una hiperuricemia. Dentro de los datos subjetivos, sabemos que la paciente luce crónicamente enferma, tiene una palidez generalizada, adenopatías auriculares posteriores y cervicales superficiales y una hipermenorragia. Acá no tengo fotos de la paciente, porque más adelante les voy a decir por qué, pero solo es para que tengan en cuenta cómo lucía al momento del ingreso. Aproximadamente así, solo que la paciente del brazo sí tiene mucho más de cómo estaba ella. En los datos objetivos tenemos una hepatoesplenomegalia. Me costó un poco encontrar la clasificación de la hepatoesplenomegalia, porque no la había escuchado antes, pero en la historia clínica aparecía. Y tenemos un grado 2, ya que decía que tiene el vaso palpable que llega a la mitad de la línea imaginaria, que va desde la parrilla costal hasta el ombligo. Era un vaso de un tamaño un poco razonable. Tenemos presencia de quimosis, petequias y edema en la región oral. Tenemos presencia de petequias de orden no definidos en miembro superior e inferior. Y llegamos ya al diagnóstico diferencial. Como les decía, como primer diagnóstico, ya en base a los nuevos datos, voy a decir primero los nuevos datos que tenemos y luego me tiro al diagnóstico diferencial. Para poder diagnosticar a esta paciente, como bien lo decía el doctor, tenemos que diferenciar entre si es una reacción leucemoide, como tenemos antecedente de una infección, de una ITU, pero usualmente son virales las que aumentan los niveles de leucocitos. Pero para eso le hicimos un frote periférico empezando a la paciente. Le hicimos una radiografía de tórax, que acá es bastante interesante. La radiografía se le hizo el día 13, porque la paciente estaba desaturando demasiado, y en la radiografía pudimos evidenciar, recuérdense que entró el día 6. La paciente inicia con tratamiento aproximadamente el día 9. Para el día 13 esta paciente ya tenía una neumonía adquirida intrahospitalaria. Le hicimos un ultrasonido abdominal a la paciente para valorar el estado de su hepatoesplenomegalia, un ataque abdominal para ver si estábamos dejando atrás alguna hemorragia. Como bien saben, tenemos los tiempos de coagulación un poco alterados y tenemos las plaquetas ligeramente bajas al momento del ingreso. Tenemos luego, así como para descartar el diagnóstico, le hicimos una biopsia de médula. En la biopsia de médula pudimos evidenciar ya con los patólogos que estábamos ante una leucemia mieloblástica aguda, con maduración mínima o sin maduración. Ambas clasificaciones están en innumerables bibliografías, porque no está como solo una definición. Esta paciente le hicimos, ahora ya que tenemos nuestro diagnóstico, también teníamos una linfocitosis reactiva secundaria a una infección, como les decía, de la ITU, lo que el doctor decía, o una anemia plástica secundaria, ya sea a una apoptosis o alguna reacción de los medicamentos que le dieron en la ITU. Pero teniendo esto, ya hicimos ese día la hematología a la paciente, que es esta hematología que les voy a mostrar. Teniendo el diagnóstico, se le empezó el tratamiento a la paciente, solo para intentar normalizar mientras se le daba un tratamiento correcto con hidroxiurea.
Vemos que drásticamente bajaron todo, estamos ante una pancitopenia, bajaron todas las células sanguíneas. Vemos que tenemos una leucopenia, tenemos una neutropenia, una linfopenia, una monocitopenia, y los glóbulos rojos siguen bajando. A esta paciente la transfundimos, se le dio una unidad aferesis de plaquetas y una de células empacadas durante 3 días para intentar reponer un poco las plaquetas, porque como pueden ver, ya llegamos a 4000 por el tratamiento inicial, ni siquiera fue el tratamiento como les voy a hablar más adelante, pero solo fue el tratamiento inicial para disminuir los leucocitos. El hematocrito está subiendo porque le hicimos una transfusión de células empacadas a la paciente. Tenemos un volumen corpuscular ligeramente bajo siempre. Pero siguiendo, ya teniendo nuestros resultados, le hicimos una consulta con hematología, consulta con patología. Seguidamente, como ya se le había iniciado el tratamiento con hidroxiurea, en el plan terapéutico la paciente al momento tenía 4000 plaquetas. Esta paciente teníamos que tenerla en reposo absoluto, porque usualmente las pacientes cuando están en el servicio no les gusta como que miccionar en su cama, o sea, como dicen las enfermeras, vacinica, algo así les dicen. Y la paciente prefería pararse, pero se le recomendó un reposo absoluto, porque como iba a andar caminando por doquier con 4000 plaquetas, era muy riesgoso. Y al momento, solo podemos transfundir plaquetas cuando ya tenemos un sangrado activo, políticas del hospital. La paciente necesitaba una dieta blanda porque teníamos que tener mucho cuidado porque podíamos causar una hemorragia gastrointestinal y que se nos iba a empeorar la paciente. Y cuando vimos que tenía demasiado prolongados los tiempos de coagulación y teníamos una disminución de las plaquetas, se le inició con ácido tranexámico, 2 comprimidos de 500 miligramos 3 veces al día, hasta un máximo de 4 días, dependiendo cómo avanzara la paciente. Gracias a Dios ya había pasado su menstruación y íbamos a tener ese problema durante los primeros días de estancia hospitalaria. Y como ya teníamos un diagnóstico, que es como les decía, que era la leucemia mieloblástica aguda con maduración mínima o sin maduración, ya empezamos el tratamiento quimioterapéutico, que se le empezó con citarabina, 100 miligramos metro cuadrado intravenoso por infusión continua durante 24 horas. Este plan es de 7 días. Del día 1 al día 7 se le aplicó citarabina. Daunorubicina, de 45 a 60 miligramos intravenoso para infusión 30 minutos cada 24 horas durante 3 días. Estos 3 días se le van a intercalar durante el día 1, 2 y 3. El resto de los días solo se le va a aplicar citarabina. La paciente, cuando se le empezó a aplicar la quimioterapia, empezó a presentar náuseas, los síntomas comunes ante la quimioterapia. Entonces se le recetó metoclopramida. También, en defecto de no usar daunorubicina, también se puede utilizar hidarubicina, que es un poco más agresiva porque se utiliza en menor dosis, pero tiene el mismo efecto citotóxico para la paciente, como decía el doctor, cuando tenemos una leucemia, lo que pasa es que los blastos no dejan proliferar. Como que el fin del tratamiento es citotóxico, eliminar esas células. Pero lamentablemente, cuando eliminamos los blastos, también nos llevamos las células sanguíneas buenas. Como les decía, se le transfundieron plaquetas aféresis y una unidad de células empacadas durante 3 días, pero después se les dejó de infundir porque pasó algo. Esta hematología es del 14. Esta paciente ya tenía 2 días con la quimioterapia. Podemos ver que tenemos siempre una pancitopenia, tenemos los glóbulos blancos bajos, una neutropenia, una linfocitopenia, una monocitopenia. ¿Se acuerdan que cuando entramos los monocitos estaban elevados y ahora ya estamos en 0? Es un tratamiento muy agresivo. Y en base a esto no lo dijeron en el hospital, pero en base a esto saco mi conclusión de que en base a esto la paciente adquirió la neumonía. Lastimosamente le costaba un poco respirar. Para el día 14 la paciente tenía mascarilla con reservorio a 8 litros.
Tenemos unas plaquetas en 1000. A este día todavía se le seguía transfundiendo plaquetas aféresis y paquetes globulares diariamente a la paciente para intentar recuperar. Se le seguía administrando ácido tranexámico, a pesar de que usualmente la profilaxis es 4 días, ya que se usa como para sangrados durante la menstruación, pero en la paciente sí necesitábamos seguirlo manteniendo para que no nos hiciera... El ácido tranexámico es un antifibrinolítico, por tanto, esto impide que haya una fibrinólisis. No es que, como que aumente la coagulación, sino simplemente impide la fibrinólisis. Tenemos una glucosa elevada. La máquina, esos días durante que sacamos esta glucosa, la máquina estaba fallando. No sé si se recuerdan los que estuvimos en pisos. Así que cuando vimos esa glucosa nos asustamos mucho, pero lo hicimos con el glucómetro y todo bien. Tenemos una creatinina baja, un boom relativamente elevado, un ácido úrico que está entre valores normales, un fósforo, el fósforo, ¿se acuerdan cuando entró la paciente tenía un fósforo elevado? Está bajando el fósforo. No tengo el calcio corregido, doctor, lo siento, pero acá está un poco bajo. Pero lo puede corregir ahí con lo que tiene. Voy a hacer la fórmula. Si quiere, siga y le voy a pedir al doctor, a ver, doctor Galdames, mientras el doctor continúa, calcule usted por favor el calcio corregido y cuando tenga listo nos dice. Sigamos, doctor Vázquez. De acuerdo. Siempre la paciente seguía teniendo una hepatosplenomegalia, pero si se dan cuenta ya estamos bajando la bilirrubina total por el tratamiento, pero seguía teniendo hepatosplenomegalia, ya que las células seguían, el promedio de vida todavía seguía en la sangre. Tenemos también, ese es el inicio de la terapia de la paciente, que es con citarabina. Pero cuando diagnosticamos a los pacientes con la leucemia mieloide tipo 1 o M1, podemos gradarla en 3 fases. Esta paciente tenía un riesgo favorable hasta el momento que adquirió la neumonía, donde solo se le iba a dar la terapia que les mostraba acá, es la terapia de inducción. La quimioterapia se basa se divide en dos, que es la terapia de inducción y la terapia de consolidación, ya que usualmente del 60% de los pacientes que como que aceptan muy bien la quimioterapia de inducción, lastimosamente el 35% tiene una recaída, sí son de riesgo favorable, aumentando si tienen un riesgo intermedio o un riesgo desfavorable. Bueno, como les decía, se les inició una quimioterapia de consolidación a dosis altas de citarabina, HiDAC. Estos pacientes no tienen ningún beneficio extra si le hubiésemos hecho un trasplante autogénico, halogénico o haploidogénico, que es ya cuando estamos inmunosuprimiendo un poco al paciente, ya que no tenemos donadores que sean histocompatibles con él. Pero esto todavía no lo hacemos en Guatemala, pero igual no hubiese tenido ningún beneficio si lo hubiésemos hecho con la paciente. Como les decía, tenemos un riesgo de recaída estimado del 35% si no continuamos con la terapia de consolidación, que es la citarabina, que se recomienda dar al menos 3 ciclos de 7 días cuando está en la terapia de consolidación. La paciente entraba en el riesgo favorable. El riesgo intermedio son los pacientes que tienen un mayor riesgo de recaer, por tanto se le da la terapia HiDAC seguido de un trasplante halogénico. Los pacientes con riesgo favorable también se utiliza la HiDAC con un trasplante halogénico de un donante histocompatible, pero estos pacientes lo que pasa es que no tienen una supervivencia alta, que suele del 15 al 30% a los 4 años. Y ya cuando estamos en una leucemia terminal, acá no lo noté, pero cuando estamos en una leucemia terminal, los pacientes, como un cuidado paliativo, se les puede dar hidroxiurea, y en todo caso el trasplante halogénico les puede mejorar la vida, pero creo que estaríamos prolongando un poco más el desenlace, que sabemos que es la muerte, para los pacientes que sí ya están en estado terminal. Como les decía, la paciente al último día que se le hicieron las pruebas tenía 1000 plaquetas. Lastimosamente esta paciente falleció el día lunes.
consecuencia de la neumonía complicada que tenía. Siguiendo con los controles específicos de una paciente que sí haya podido ser remitida con leucemia. Ya viendo que estamos concluyendo con el caso, Sí. quisiera comentar algo. Desafortunadamente, digamos, el sistema de apoyo para pacientes con problemas de tipo oncológico o hemato-oncológico en Guatemala no siempre es el mejor, sobre todo para pacientes adultos. En niños, y por lo menos hasta los 18 años de edad, pues si tienen la oportunidad de ingresar a la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, pues les tiende a ir bastante bien, no se complican tanto, pero tienen tasas de curación y respuesta bastante correctas, digamos, bastante adecuadas, mayores del 70-80% de curación a largo plazo. Muchos de esos pacientes después, cuando ya están en una etapa adulta, pues desafortunadamente recaen con un tipo de neoplasia distinta. A veces si tuvieron leucemias en la infancia, en la etapa adulta tienen linfomas, o al revés, si tuvieron linfoma en la infancia, en la etapa adulta tienen leucemias, porque recuerden que estos medicamentos, como el doctor bien comentó, afectan todo, o sea, afectan las células malignas, pero también a las células buenas, que después deben normalmente formar parte del organismo del ser humano. Entonces, pueden haber consecuencias a largo plazo sobre todo el desarrollo de la división de las células que hagan que los pacientes décadas después tengan o sigan teniendo un riesgo incrementado de algunos tipos de neoplasias. Entonces es algo que siempre hay que vigilar, incluso aunque el paciente pues tenga una remisión completa o duradera. En adultos, si se logran detectar de manera adecuada y temprana sobre todo, si se tratan pues con los esquemas correctos, los pacientes tienen unas tasas aceptables de respuesta. Sin embargo, en este caso vemos que la paciente llegó realmente muy afectada de su estado general, llegó con recuentos de glóbulos blancos extremadamente altos, después hubo una reducción total, o sea, cursó luego con pancitopenia muy, muy marcada, se complicó desde el punto de vista infeccioso, que era algo totalmente esperable. Estos pacientes se complican muy fácilmente con situaciones de tipo infeccioso y pues desafortunadamente ha tenido el desenlace que el doctor ya nos comentó. Considero que pues el abordaje que se le dio en el hospital, en mi humilde opinión, fue el mejor que se le puede haber ofrecido. O sea, todo el mundo pues se involucró en el caso y procuraron darle el tratamiento o el manejo más correcto de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, no hubo una buena respuesta. Así que pues esto lo tenemos que aceptar, lo tenemos que saber también, ¿verdad? No somos humanos, ¿verdad? Y aunque hagamos todo bien, aunque hagamos todo de la forma adecuada y con los recursos limitados pero adecuados, de todos modos hay pacientes que van a tener un desenlace fatal. Así que pues continuemos, doctor Vázquez, solamente quería complementar esto. Adelante. Solo tiene que activar su micrófono, doctor Vázquez, disculpe. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahora lo escuchamos. Adelante. Bueno, perdón. No sé por qué se apagó el micrófono, no lo había apagado. Bueno, en el monitor, como les decía, los controles específicos, si la paciente hubiese podido pasar el esquema que les decía, que era el primer esquema de los 7 días, posteriormente con la terapia de consolidación, que son 3-7, tenido que haber un monitoreo permanente de las deposiciones y de la calidad bucal en busca de hemorragia activa, hasta que la paciente recuperara los valores normales de plaquetas, que iba a tardar aproximadamente 21 días posterior al último tratamiento con citarabina.
si es que se utilizaba citravina, si se utilizaba hidroxiurea, ambos son citotóxicos. Realizar hematologías y químicas sanguíneas control diariamente para ver cómo amanecía la paciente. Eso es lo que hacía. Bueno, no era mi paciente, solo me pareció muy peculiar el caso, pero era como que el mejor abordaje realizar hematologías y químicas sanguíneas diarias control mientras estaba en el tratamiento HIDAC y realizar radiografía de tórax, porque la primera duda o sea, la primera impresión que nos dio cuando vimos que la paciente, porque yo la llevé a rayos ese día, no estaba la compañera externa, yo la llevé a rayos, como que mi primera impresión fue, tal vez estaba haciendo un hemotórax, pero cuando vimos el patrón, primero pensamos en COVID, porque el patrón era muy característico, pero no. Hasta el momento, hasta ese momento yo dejé de seguir el caso, ya no sé qué agente tenía qué agente había entrado a su sistema, pero sí estaba un poco complicada la neumonía. Tenemos medicamentos en desarrollo para la leucemia mieloide aguda. Como les decía, son básicamente citotóxicos los actuales, aunque en el artículo encontré que habían iniciado con inhibidor de molécula pequeña, multicinasas, que son medicamentos que todavía se están probando, pues, y o el anticuerpo monoclonal, que ya lleva varios años, que también, como si se recuerdan, ya estaba en nuestro libro de farmacología, para tratar los cánceres, ya sea una neoplasia de tejido blando o como esta, una neoplasia de médula ósea. Acá están en revisión bibliográfica, parte de la revisión bibliográfica, porque como les decía, encontrar de una vez la clasificación tipo M1 es un poco difícil, porque usualmente la que más me apareció fue la leucemia promielocítica, pero de la leucemia con cambios mínimos no había mucho. Muchas gracias. Pues bien, doctor, la verdad que me parece muy bien presentado, bastante completa la información, amplía de manera importante todo lo que me comentó en su ficha clínica. Para serle honesto, cuando revisé lo que me envió, pues está todo bien estructurado, pero sí la parte del comentario, pues del análisis del problema de la paciente, la percibí un poco escueta, digamos, un poquito corta, pero ahorita ya complementó usted bastante bien toda la información que en este caso pues no había colocado ahí y creo que está bastante bien. Los comentarios acertados y no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o tenga algún comentario en relación al caso. Mientras alguien pregunta, vamos a pedirle ahora, por favor, al doctor Juan José Bolaños, que nos haga favor de presentar su pantalla para empezar con su discusión. Muy bien, ahorita empiezo a presentar la pantalla. Ahí pueden ver ya. Ahí vemos su pantalla. Dado que no hay, por lo que veo, ningún comentario o pregunta, pues procedamos, doctor Bolaños, adelante. Muy bien. Eh, Buenas tardes, mi nombre es Juan José Bolaños. Hoy les voy a presentar un caso clínico de un paciente que estuvo en aislamiento en las CEOs de medicina interna. No quise colocar de primero el diagnóstico del paciente porque considero que esos casos clínicos también tienen una finalidad didáctica y así lo vamos a ir armando poco a poco para que aprendamos del caso. Les voy a presentar todo el caso y así, y también para que aprendamos todos. Voy a hacer un par de preguntas en el caso, entonces agradecería un montón que respondieran. Son preguntas bien sencillas y solo es de la opinión que tengan ustedes. Entonces, vamos a iniciar. El contenido de esta presentación, pues vamos a iniciar con la presentación del paciente al ingreso, la historia clínica, la lista de problemas del paciente, los nuevos datos, todo lo solicitado y el plan inicial
que incluye los diagnósticos finales y el abordaje del paciente en base a estos nuevos datos. Y por último, una breve revisión bibliográfica. Muy bien. Entonces, para finalizar la presentación, este paciente se va a llamar Juan Andrés Choc, ¿sí? Entonces, este paciente es Juan Andrés Choc, es un paciente masculino de 43 años de edad, es soltero, es evangélico, procede de San Raimundo, San Juan, Zacatepeques y también reside en San Raimundo. No tiene ninguna profesión, pero en su ocupación pues se dedica a la milpa y también es albañil y carpintero. Llegó hasta tercero primaria en su nivel de escolaridad, es alfabeto. Yo interactué bastante con ese paciente y me recuerdo que le gustaba bastante leer. Su número de registro pues está aquí, censurado, y no hay ningún familiar o persona que dé información sobre el paciente. El motivo de consulta del paciente fue disnea de 3 días de evolución. El paciente refirió que hace una semana había iniciado con fiebre sugestivamente alta, sin predominio horario, asociado a sudoraciones nocturnas, por lo que decidió automedicar con ibuprofeno, 400 miligramos cada 8 horas, y nota que hay alivio con cada toma del medicamento. Sin embargo, se asocia también a malestar generalizado, mialgias y artralgias, y es la razón por la que hace 3 días decidió consultar con el médico particular. El médico particular evidenció disnea MRC1. Ok. El médico decidió realizar exámenes de laboratorio y prescribió tratamiento antibiótico para una presunta neumonía, pero no recuerda el nombre, el paciente no recuerda el nombre del antibiótico. Finalmente, pues después de esos 3 días no hay mejoría y la disnea progresó a una disnea MRC2 y el paciente decidió consultar el día de hoy, que ese día fue el 24 de julio, al Parque La Industria, porque debido a los síntomas el paciente sospechaba que era COVID. Y en el Parque La Industria lo evaluaron, identificaron que la saturación de oxígeno está en 88%, colocaron oxígeno, 3 litros por cánula binasal y realizaron hisopado. El hisopado fue negativo y por esta razón deciden transferirlo al Hospital Roosevelt. Muy bien. Entonces, seguimos con los antecedentes. Entre los antecedentes patológicos del paciente, pues no refiere ninguno de relevancia más que la madre con diabetes mellitus tipo 2. En vicios y manías, el paciente fumó durante 12 años, 3 cigarrillos diarios y 1 diario de marihuana. Hace 7 años ya no fuma. Por 15 años ha consumido alcohol ocasional, o sea, una cerveza, una bebida alcohólica en los fines de semana. En la revisión por órganos, aparatos y sistemas, solo incluí lo relevante que refirió el paciente y fue que había notado una pérdida de peso importante en las últimas 2 semanas. Falta de motivación para realizar actividades cotidianas que exigen actividad física moderada, que es el reflejo de la disnea que también refirió el paciente. Y también refirió debilidad desde aproximadamente una semana. En el perfil social, pues es una casa alquilada, con piso de tierra, techo, paredes de lámina, tiene 3 habitaciones y vive solo. No tiene familiares, vive solo con 3 perros. Ahora aquí, en la anamnesis sexual, encontramos que el inicio de la vida sexual fue a los 14 años y ha tenido 7 parejas heterosexuales. Sin embargo, no refiere ninguna enfermedad de transmisión sexual. Al examen físico, el paciente tiene un peso de 70 kilogramos y una talla de 1,70, el índice de masa corporal 24.22. O sea, este índice de masa corporal todavía está en un peso normal, es un índice de masa corporal normal. Sin embargo, cuando yo estuve con el paciente, que fue aproximadamente 2 semanas después del ingreso al Hospital Roosevelt, había perdido casi 10 kilogramos más desde este momento, o sea, 20 libras prácticamente. La temperatura está a 38 grados, presión arterial 118/68, frecuencia cardíaca 97, o sea, como en el límite alto de la normalidad, frecuencia respiratoria en 21, ligeramente taquipneico, y la saturación de oxígeno en 87%. Al examen físico, pues aquí está todo apuntado, pero de relevancia es lo que está subrayado, resaltado en verde y en negrita, y es que el paciente se presentó taquipneico con una fascia hipocrática, que la fascia hipocrática refleja a un paciente que está gravemente enfermo. Y en la exploración física del tórax,
Se auscultaron disminución de ruidos respiratorios bilaterales con estertores crepitantes bilaterales y pectoriloquía en vértice del hemitórax izquierdo, además de uso de músculos accesorios y retracción intercostal. Hay algo que llama la atención en todo esto, y es que a pesar de que se encuentran todos estos signos en la exploración del tórax, el paciente, por ejemplo, nunca refirió tos, nunca refiere que había tos productiva, por ejemplo, ni nada de eso, sino que solo tenía insuficiencia respiratoria y todos estos hallazgos al examen físico y la saturación de oxígeno baja. Muy bien, entonces iniciamos con la lista de problemas. El primer problema identificado es insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entre los datos subjetivos que son los referidos por el paciente, está que es un paciente de 43 años, es una disnea progresiva MRC2, asociada a fiebre no cuantificada por termómetro y malestar generalizado. Además refirió debilidad y cansancio. Solo una pregunta, ¿alguien sabe qué es esto? MRC2, ¿qué es esta escala de disnea? Es bien importante. ¿Alguien la conoce? Tal vez la doctora Sara Pack nos hace favor de comentarnos. De hecho, hay una escala modificada de eso mismo. No sé si ahí me escuchas. Sí. Ok. Creo, no estoy completamente segura, pero creo que la disnea MRC2 es cuando el paciente como que no le puede seguir el ritmo o el paso a otras personas de su misma edad y presenta disnea en situaciones que personas de su edad que son sanas no la presentan. No sé si es eso. No estoy completamente segura. Sí, lo que nos dijo Sara, ese es el MRC3. El MRC2 Ah, es el ok. paciente tiene, gracias Sara, el paciente tiene dificultad respiratoria o tiene síntomas de disnea cuando realiza actividades leves a moderadas. Entonces, es bien importante porque el paciente se presentó primero con MRC1, que es solo con actividades extenuantes, pero fue progresando a MRC2. Entonces, esos son los datos subjetivos, y en los datos objetivos pues, está la temperatura de 38, frecuencia cardíaca 97, frecuencia respiratoria que está taquipnéico, levemente taquipnéico, saturación de oxígeno 87%. La fase hipocrática que denota que está gravemente enfermo, disminución de ruidos respiratorios bilaterales con estertores crepitantes, la pectoriloquia en el vértice del hemitórax izquierdo, uso de músculos accesorios y retracción intercostal. Todos esos son datos objetivos que son los que nosotros podemos ver. Entonces, en base a eso, se realiza el siguiente plan diagnóstico. El diagnóstico es una insuficiencia respiratoria tipo 1 porque se le realizó una gasometría también. No hay signos de hipercapnia, sino solo necesidad de oxígeno, por lo que es una insuficiencia respiratoria tipo 1 y posiblemente en orden de importancia, lo más probable es que sea consecuencia de una neumonía extrahospitalaria. ¿Por qué? Porque el paciente ingresó con esto y por los hallazgos, por los datos objetivos, los estertores crepitantes, la pectoriloquía en vértice hemitórax izquierdo, que denota un síndrome de consolidación pulmonar, además la saturación de oxígeno. Es menos probable que sea un edema pulmonar porque el paciente no refiere ningún síntoma, ningún antecedente cardíaco, tampoco, por ejemplo, síntomas como ortopnea, tos nocturna, ni nada de eso. Y lo menos probable es una tromboembolia pulmonar porque el paciente no tiene ningún factor de riesgo ni tiene ningún otro signo relevante al examen físico. Entonces, esto que les acabo de escribir ahorita, pues es el análisis de este plan diagnóstico. Los nuevos datos, lo que le vamos a solicitar es una radiografía de tórax, gasometría y hemograma. El plan terapéutico en este momento simplemente es oxigenoterapia con titulación de oxígeno con un objetivo de 90-96% de saturación de oxígeno, y si es más, pues incluso mejor. Pero la meta inicial es que lo logremos subir entre 90-96%. En este momento, pues el plan educacional, porque recordemos que la educación sobre el padecimiento del paciente no es hasta que haya el diagnóstico final, sino que es en todo momento. Entonces, en ese momento, pues solo le explicamos la importancia de realizar todas estas pruebas para identificar de forma adecuada la etiología de su insuficiencia respiratoria. Muy bien. Segundo problema, tenemos un síndrome de consolidación pulmonar. Los datos subjetivos pues, son prácticamente los mismos que mencionamos anteriormente, pero ahora
encontramos que el paciente refiere sudoraciones nocturnas, malestar generalizado, mialgias y artralgias, además de la debilidad y cansancio, y algo muy importante, es que él fue con un médico particular, se le realizaron los exámenes de laboratorio, le dieron tratamiento para neumonía con antibiótico, no recuerda el nombre, pero no fueron efectivos. Eso es importante cuando ya hay un tratamiento de antibiótico para neumonía y no resulta efectivo. Entonces eso es un dato importante. En los datos objetivos tenemos los mismos que los anteriores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el plan inicial, el plan diagnóstico, se piensa que lo más probable es que se trate de una neumonía atípica. Una neumonía atípica es cuando el microorganismo causante no se tiñe con las tinciones de Gram ni se cultiva por medios habituales, por medios de cultivo habituales. Y se piensa que es esto debido a que el paciente ya fue tratado empíricamente para neumonía, pero sin resultados satisfactorios. Muy bien, entonces, lo más probable, o entre el diagnóstico más probable, es que sea por tuberculosis, el segundo que sea fúngica, y por último, bacteriana. Bacteriana es poco probable porque si bien algunos microorganismos atípicos son bacterianos, como por ejemplo Mycoplasma pneumoniae o Legionella, generalmente el tratamiento empírico para la neumonía, que es con acitromicina, y puede ser por ejemplo con algún beta-lactámico adicional a la acitromicina o con alguna fluoroquinolona, que ya lo aprendimos, generalmente debe de cubrir también para estos microorganismos atípicos, la acitromicina. Entonces, por eso es que es la etiología menos probable. Tal vez podemos pensar que es un poco extremo pensar en tuberculosis, pero a continuación voy a pasar al siguiente problema en la lista, que es la razón por la que yo no quise decir el diagnóstico de una vez, porque si bien el método de WID es importante y nos da una orientación inicial fundamental, muchas veces van apareciendo más problemas que me alteran todos los demás en la lista y que me hacen reorientar todo el diagnóstico que llevo. Entonces, podemos decir que probablemente sea tuberculosis, por lo que ya mencionamos, además que se asocia a sudoraciones nocturnas y porque el perfil social del paciente que vive o sea, la situación de su hogar, pues sí favorece al desarrollo de infecciones como tuberculosis, además que estamos en Guatemala. Pero más importante es el siguiente problema que voy a mencionar. En los nuevos datos, en base a esto, se le solicita la radiografía de tórax, que igual ya estaba implícita en la insuficiencia respiratoria, el hemograma, que también ya se había solicitado por insuficiencia respiratoria, y cuantiferón. ¿Alguien sabe qué es esta prueba de cuantiferón? ¿De qué se trata la prueba de cuantiferón? Tal vez si nos ayuda la doctora Belmez Karina Mencos. Es un análisis en la sangre para detectar la infección por tuberculosis. Sí, sí, cabal. Antes se usaba la prueba de Mantoux, que era la que era en la piel, con tuberculina, que simplemente era una reacción de hipersensibilidad retardada, pero da muchos falsos positivos. Entonces esta cuantiferón simplemente mide los niveles de interferón gamma en la sangre, que es la principal interleuquina liberada en una infección por tuberculosis. Entonces, en eso se basa la prueba de cuantiferón. Y también se le solicita Zil-Nielsen en esputo para tuberculosis, cultivo para tuberculosis, a pesar que el cultivo tarda muchísimo en dar resultados, porque el tuberculosis es una micobacteria de crecimiento lento. Se solicita un análisis de esputo para PSP, que es neumonía por neumocistis, neumocystis pneumonia, es PSP. Se le solicita además proteína C reactiva y calcitonina. Esto nos puede orientar si es de origen bacteriano. Y antígeno de Legionella en orina, por si no se le había realizado antes, y simplemente porque aquí estamos como tirando con una red de por qué no funcionó el tratamiento que ya le habían dado. Ahora, todo esto que yo mencioné de neumonía por neumocisis y tuberculosis es en base al siguiente problema. Y el siguiente problema es que se identificó que tenía linfopenia. ¿Sí? Se le realizó un hemograma al ingreso y el paciente tenía linfopenia. En los datos subjetivos, pues está que el paciente inició su vida sexual a los 14 años y ha tenido 7 parejas sexuales. Y en los datos objetivos, pues está la linfopenia que se identificó en la hematología de ingreso. El plan diagnóstico, pues el diagnóstico es inmunodepresión y ahora
lo más probable es que sea por VIH. ¿Por qué? Debido a los antecedentes del paciente, debido a esta anamnesis sexual que inició su vida sexual a los 14 años, y ha tenido 7 parejas sexuales, y además, si recordamos, el paciente era usuario de drogas. Usó marihuana, pero creo que en un momento el paciente sí nos indicó que utilizó otras drogas, y además algo importante es que este paciente era un ex convicto. Pertenecía a una mara de Guatemala. Entonces, todos esos son conductas de riesgo para que nos hacen pensar que lo más probable es que la inmunodepresión sea secundaria al virus de inmunodeficiencia humana. Segundo, menos probable, tratamiento con corticosteroides, porque ya vamos a ver el hemograma del paciente y los corticosteroides pueden dar un patrón muy similar en el hemograma. Y de menos probable es una neoplasia sanguínea, porque generalmente nos vamos de lo más probable a lo menos probable, y una neoplasia sanguínea en este caso es menos probable porque no hay alteración de otras líneas celulares en el hemograma, no hay otros hallazgos al examen físico como los que nos mencionó Luis Pablo de esplenomegalia, de hepatomegalia, además la edad del paciente, el sexo del paciente y todo esto, pues lo menos probable es que sea por una neoplasia sanguínea. Esto fue el análisis, lo que les acabo de decir, y en los nuevos datos, pues le vamos a solicitar un conteo de CD4 y una consulta al departamento de VIH y realizar las pruebas pertinentes para detectar si el paciente tiene VIH. Aquí el plan, pues es complicado porque no le podemos decir al paciente que tiene VIH si ni siquiera nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces, sí, igual siempre, aunque tuviera VIH y fuera ya confirmado, siempre se tiene que hacer siempre se tiene que ser muy sutil. Entonces, aquí en el plan terapéutico, pues va a depender de lo que nos den, de los resultados que nos den los nuevos datos. Y hay algo importante, que si en todo caso el paciente fuera VIH positivo, el hecho de que sea VIH positivo nos hace reorientar todo el plan que teníamos con este paciente en los problemas anteriores. Porque si fuera VIH positivo, toda la estrategia de tratamiento va a cambiar, todo el manejo del paciente va a cambiar. Probablemente se tenga que hacer otro tipo de terapia, por ejemplo, profilaxis. Entonces, por eso es que lo quería hacer poco a poco este caso, para que se den cuenta cómo un problema en esa lista nos hace reorientar todo. Y por último, el último problema en la lista, pues es una pérdida de peso significativa que no lo vamos a desarrollar de forma amplia porque probablemente sea secundario a los demás problemas en la lista. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, nos vamos a los nuevos datos. En los nuevos datos tenemos el hemograma y la prueba que se le pidió al paciente para VIH y el recuento de CD4. Si nos damos cuenta, la prueba de VIH, pues nos indica que el paciente tiene una carga viral de 53.400. En la hematología se identifica aquí algo interesante, que el total de linfocitos está normal. ¿Se dan cuenta? Está normal. Pero el porcentaje de linfocitos es bajo. Y si nos vamos acá, el conteo de linfocitos CD4 está en 11. O sea, el paciente tiene una carga viral de 53.400 con un conteo de CD4 en 11. Entonces, se hace el diagnóstico de VIH. Y es un diagnóstico reciente de VIH porque el paciente no había sido diagnosticado con esto, no tenía tratamiento. O sea, es un diagnóstico nuevo por VIH. Y eso complica aún más la estrategia con este paciente porque si no tiene terapia antirretroviral, complica aún más la estrategia de tratamiento que se le dé para las demás patologías que tiene el paciente. Y lo que les mencioné de los esteroides es porque si se dan cuenta aquí pueden ver que el porcentaje de neutrófilos está ligeramente elevado. Pero como como nos han dicho y como nos dice siempre el doctor, siempre hay que ver el total del recuento de las células en el hemograma. El total de neutrófilos está normal, pero, por ejemplo, una elevación del porcentaje con linfopenia, eso se puede ver también en el tratamiento con corticosteroides, linfopenia y neutrofilia, porque los corticosteroides reducen la expresión de moléculas de adhesión de glóbulos blancos. Entonces los neutrófilos generalmente se elevan en la sangre y los linfocitos bajan.
Entonces, un patrón similar se puede dar en tratamiento con corticosteroides, pero el paciente no tiene tratamiento con corticosteroides, y además, pues ya tenemos todos los resultados positivos para el diagnóstico de VIH. Entonces, el paciente es VIH positivo. Bueno, hay que reorientar todo entonces. Además, en los nuevos datos tenemos la radiografía de tórax, que si se dan cuenta, se pensó que era una neumonía. ¿Por qué? Porque el paciente tenía fiebre sugestivamente alta, tenía mialgias, artralgias, insuficiencia respiratoria, estertores crepitantes, pectoriloquia en vértice de mi tórax izquierdo, todo eso que denota que refleja un síndrome de consolidación pulmonar. Sin embargo, cuando nos damos cuenta al ver la radiografía de tórax, no se observa consolidación, ni un patrón como típico de neumonía, sino que lo que se observa aquí es un patrón en vidrio esmerilado perihiliar. Aquí, todo eso que estoy señalando aquí, es un patrón en vidrio esmerilado perihiliar y bilateral. Entonces aquí va la siguiente pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de un patrón en vidrio esmerilado y consolidación pulmonar? Tal vez la doctora Ana Marcela Álvarez nos comenta, por favor. Pues una consolidación pulmonar, según yo, es una parte, o sea, que se ve específicamente en el pulmón radiopaca, en la radiografía, y en vidrio esmerilado, pues es más difuso en ambos campos pulmonares, ¿o no? Sí, más o menos, pero si te das cuenta, el patrón en vidrio esmerilado también hay opacidades. ¿Ya viste? Aquí hay opacidades. Pero la diferencia es que la consolidación pulmonar es un proceso que tiene lugar en los alvéolos. Los alvéolos se llenan de algún otro material al que normalmente están los alvéolos, que es aire, ¿verdad? Entonces los alvéolos se pueden encontrar ocupados de líquido, ocupados de un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio como que rodea los bronquiolos respiratorios. Eso es la consolidación. Entonces tendrías opacidades y se observa broncograma aéreo, porque se observa el aire a través de los bronquiolos, consecuencia de que está rodeado de una consolidación pulmonar. Pero en el patrón de vidrio esmerilado, que también se ve en COVID, por eso es que lo quise preguntar, porque en COVID también es un patrón en vidrio esmerilado. En el patrón en vidrio esmerilado simplemente hay estas opacidades difusas, pero son consecuencia de congestión vascular por hipertensión pulmonar, pero con escaso daño alveolar. No sé si me di a entender, pero eso es. Y una diferencia y algo muy, muy interesante en esta radiografía es que, bueno, hoy en día cuando escuchamos patrón en vidrio esmerilado pensamos en COVID, pero en COVID tiene una característica, que el patrón en vidrio esmerilado es periférico. Aquí, periférico. Mientras que este es periliar. Y un patrón en vidrio esmerilado, periliar, en un paciente con VIH, que tiene síntomas de insuficiencia respiratoria, pero con escasos síntomas pulmonares como tos o esputo. Eso es muy característico de una infección fúngica y es neumonía por neumocistis. Eso es muy característico de esto. Aquí tal vez, solo para complementar el dato, doctor, es muy importante no solo el diagnóstico del VIH como tal, sino el recuento de CD4. Recuérdense que mientras más bajos estén los CD4, más frecuente va a ser que encontremos infecciones por gérmenes oportunistas, es decir, gérmenes que aprovechan el hecho de que el paciente no tiene un nivel adecuado de inmunidad para manifestar su parte clínica. Y para como que nos quede a todos como mensaje claro, cualquier paciente con infección por VIH que se queja de insuficiencia respiratoria y que ustedes en la radiografía, como bien ha dicho el doctor, no ven un patrón de consolidación característico de un problema de consolidación pues por una neumonía bacteriana, sino más bien ven un patrón de tipo difuso. Incluso yo me atrevería a decir como que tiene un patrón miliar ahí, difuso bilateral, y sobre todo si tuviera hipoxemia, la primera causa que deben descartar en el contexto de VIH es infección por neumocistis. Así que es un dato muy importante. Y bueno, vamos a continuar, doctor, por favor.
Sí, muchas gracias, doctor, por el aporte. Sí, de hecho, más tarde lo voy a mencionar en la profilaxis. Entonces, sigamos. Muy bien, entonces tenemos, esto es nuevo dato de la radiografía de tórax. Y aquí es la radiografía lateral. Muy bien, entonces, en base a estos nuevos datos, dije que había que reorientar prácticamente toda la ruta diagnóstica que teníamos con el paciente. Entonces, aquí lo hice más sencillo y es lo siguiente. Entonces, en los nuevos datos tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 1, con un probable diagnóstico de neumonía. Aquí puse todavía neumonía porque en teoría todavía no se sabe qué es. Entonces, neumonía o el síndrome de consolidación más linfopenia y además las conductas sexuales de riesgo. Entonces, eso fue en la lista de problemas inicial. Los nuevos datos arrojaron lo siguiente: una radiografía de tórax con un patrón en virus esmerilado, los CD4 en 11 y la carga viral de VIH en 53.400. Como dijo el doctor, siempre hay que asociar esto, la carga viral y el recuento de linfocitos, para tener una mejor perspectiva de qué posibles infecciones puede tener el paciente. Entonces, únicamente con esto, pues se establece el diagnóstico de VIH y además estos nuevos datos, más la clínica del paciente, que otra vez insuficiencia respiratoria, disnea, baja saturación de oxígeno y los hallazgos tan sugestivos de la radiografía de tórax, nos establecen el diagnóstico de neumonía por neumocistis. Este diagnóstico prácticamente es clínico y se puede establecer con seguridad por el recuento tan bajo de linfocitos del paciente, porque la neumonía por neumocistis es la causa más frecuente de neumonía en pacientes con VIH con un recuento debajo de 200 linfocitos. Y porque para confirmar el diagnóstico de esto se tiene que hacer una aspiración broncoalveolar y tinciones, y generalmente pues es clínico en un paciente con VIH y con recuento tan bajo de linfocitos. Además, también casi que por cribado en estos pacientes se realiza un LAM en orina. LAM es lipoarábino manano, que es un lipopolisacario en la pared celular de Mycobacterium tuberculosis. Eso se tiene que realizar, según las guías actualizadas, en todo paciente con VIH con un recuento de linfocitos T, CD4, debajo de 100, independientemente si tiene signos o síntomas de tuberculosis. O en todo paciente con VIH con un recuento de linfocitos T arriba de 100, pero que tenga algún signo o síntoma sugestivo de tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es la causa más frecuente de muerte en el 40-60% de pacientes hospitalizados por VIH. Entonces, esto casi que es una prueba de cribado en pacientes con recuento de linfocitos T, CD4 tan bajos. Entonces, si es negativo, pues ya no hay que realizar nada más, porque esa es una prueba altamente sensible, más no específica. Pero si es positivo, por lo mismo que es sensible, pero no específica, se realiza el GeneXpert. GeneXpert es un PCR del ADN de Mycobacterium tuberculosis, que es altamente sensible, altamente específico, incluso comparable con el cultivo, solo que es rapidísimo, es mucho más rápido. El cultivo puede durar hasta un mes, en cambio este no. Entonces, si es negativo, pues no hay tuberculosis, pero si es positivo, se puede establecer el diagnóstico de tuberculosis diseminada. Entonces, en base a todo esto, podemos decir con seguridad que el paciente tiene un diagnóstico de VIH en estadio 3C o C3, como ustedes prefieran, porque tiene un recuento de linfocitos T debajo de 200. Este paciente lo tiene en 11 y además sí se asocia con infecciones oportunistas que me indican que es un estadio 13. Muy Doctor bien. Bolaños, ya que mencionó eso, le voy a preguntar, esto sí es para usted, porque usted es ahorita el experto en este tema. Digamos que con tratamiento a este paciente ya se le suben los niveles y empieza a mejorar su recuento de CD4, él está mejor, resuelve los síntomas, está estable, corrige todas sus alteraciones nutricionales y sistémicas, y pues va bien, va recuperándose muy, muy bien. Después de un año, usted lo ve, está totalmente asintomático, la hematología completa está normal, no tiene ninguna evidencia clínica de algún proceso infeccioso activo, y le mide como parte de su plan de monitoreo y respuesta, del monitoreo de respuesta al tratamiento antirretroviral, su recuento de CD4 y su nivel de carga viral. En la carga viral sale indetectable,
y el recuento de CD4 le dice que tiene 500 CD4. En ese momento, ¿usted lo reclasificaría nuevamente o continuaría el paciente estando en este estadio 13? No, eso recuerdo muy bien que nos explicó el doctor Gebhardt, que una vez ya el paciente fue clasificado en el estadio 3C, no se puede reclasificar, ni puede como que subir de categoría y ya ahora es A2, por ejemplo. No, si ya es 3C, el paciente se queda como un VIH estadio 3C, pero sí puede mejorar su estado clínico y su conteo de CD4 y su carga viral, pero no se puede reclasificar. Exactamente, doctor, así es, correcto. Sigamos, por favor. Muy bien. Entonces, en base a esto, estos son los resultados del lipoarábino manano en orina, que fue positivo. Entonces, debido a que fue positivo, se confirma con GeneXpert, que nos da positivo para Mycobacterium tuberculosis y negativo para resistencia a rifampicina. Entonces, además, el paciente ahora, o sea, en base a todo esto, en la impresión clínica actual, pues es un paciente con VIH de reciente diagnóstico, con neumonía por neumocistis y con TB diseminada, ¿sí? Muy bien, entonces ahora iniciamos con el plan terapéutico, que también tiene sus complejidades. Entonces, en el plan terapéutico nuestros objetivos serían prevenir el desarrollo de otras infecciones oportunistas, porque el paciente tiene 11 linfocitos TCD4, entonces prevenir el desarrollo de otras infecciones oportunistas, eliminar Mycobacterium tuberculosis, eliminar Pneumocystis jirovecii y evitar activación inmunitaria. Ahora, aquí van dos preguntas. La primera es, bueno, no, mejor solo voy a hacer una. ¿A alguien se le ocurre por qué evitar activación inmunitaria en un paciente con VIH? Suena un poco paradójico, ¿no? Pero ¿por qué se les ocurre que hay que evitar la activación inmunitaria en un paciente con VIH? Que no tiene tratamiento con antirretrovirales. Doctor Galdames, tal vez nos ayude con esta pregunta. Disculpen, ¿podrían repetir la pregunta? ¿Por qué crees que en un paciente con VIH sin tratamiento con antirretrovirales hay que evitar la activación inmunitaria? Porque suena un poco paradójico que a alguien con VIH se le tenga que evitar que se active el sistema inmunitario. Tal vez ahorita porque tiene dos infecciones activas, entonces si se reactiva el sistema inmunitario, va a haber una reacción inflamatoria más grande y puede causar más daño que beneficio. Ajá, sí, esa es una razón. Ese es el síndrome de reactivación inmunitaria, que pasa cuando los pacientes se les da los antirretrovirales muy rápido, sin tratamiento a otras enfermedades oportunistas, y cuando se empieza a reconstituir el sistema inmunitario, pues va a reaccionar de forma grave a las infecciones oportunistas. ¿Qué fue lo que dijo ahorita nuestro compañero Ricardo? Te llamas, ¿verdad? Nelvos, casi, pero no. Sergio. Doctor Sergio Galdames. Perdón, Sergio Galdames, perdón, no sé por qué dije Ricardo, pero Sergio. Y la otra razón es porque el VIH es un virus muy particular. Si hay una infección oportunista que esté activando el sistema inmunitario, o sea, la poca función que tiene el sistema inmunitario ahorita en un paciente con VIH, esa activación también da lugar a activación del virus, que forma parte del genoma de los linfocitos TCD4. Entonces, si hay reactivación del sistema inmunitario, si hay activación del sistema inmunitario, hay activación del virus, hay replicación del virus y hay mayor déficit inmunitario. ¿Sí? Entonces, se tiene que lograr un equilibrio entre tratar lo que tiene, pero también evitar que siga decayendo el sistema inmunitario. Entonces, son las dos razones. La carga viral, que fue la que mencioné, y el síndrome de reactivación inmunitaria, que fue el que mencionó Sergio. Entonces, el plan terapéutico pues, va a ser la profilaxis primaria de infecciones oportunistas, que es para prevenir el desarrollo de otras infecciones, antifímicos para Mycobacterium tuberculosis y esteroides para evitar activación inmunitaria. Ahora, ¿por qué no vamos a iniciar la terapia con antirretrovirales? Creo que ya lo contestó Sergio. Entonces ya no me voy a tener aquí porque ya lo contestó Sergio. ¿Por qué no iniciar de una vez la terapia con antirretrovirales? Porque si la iniciáramos y se empieza a reconstituir el sistema inmunitario, puede ser que haya una respuesta inflamatoria muy grave a las infecciones oportunistas que tiene el paciente y habrían más riesgos que beneficios al iniciar la terapia antirretroviral, que es el síndrome de reactivación inmunitaria, que fue el que nos describió Sergio. Entonces, con los antirretrovirales
hay que esperar un poco. El doctor Vázquez quiere comentar algo, por favor. Y si utilizamos algún esteroide como dexametasona, ¿cómo es? Algún esteroide, podríamos iniciar la terapia. Pues tu pregunta es muy buena, pero no serviría de nada o sea, tener esteroides, tener antirretrovirales, aunque sí en un momento puede ser que inicie los dos juntos, o sea, que estén los dos juntos, pero no es que un paciente con VIH se vaya a ir todo el tiempo con esteroides y con antirretrovirales porque prácticamente no le estás haciendo nada. O sea, estás disminuyendo la replicación del virus, estás disminuyendo la carga viral con los antirretrovirales. Puede ser que eso favorezca la reconstitución del sistema inmunitario, pero si le das esteroides, vas a estar evitando la reconstitución del sistema inmunitario. ¿Ya? De hecho, fíjense que los factores de riesgo principales para que el paciente desarrolle esta complicación por el uso del antirretroviral es precisamente que el paciente esté muy afectado en su estado general. O sea, que tenga una mala constitución nutricional, que tenga el recuento CD4 muy bajo, que tenga alguna otra infección concomitante sin tratamiento. Entonces, lo que vamos a procurar es que no iniciar de una vez, digamos, todo junto, sino que tratar lo más urgente, en este caso tratar la infección por neumocistis, mejorar su condición nutricional, empezar el reemplazo de algunos suplementos vitamínicos, sobre todo vitaminas del complejo B, a mejorar su capacidad de oxigenación, o sea, es decir, mejorar todos los aspectos que pudieran favorecer que el paciente tolere de manera más correcta el inicio del antirretroviral más adelante. Hay algunas infecciones crónicas que no dan manifestaciones, sino precisamente hasta que el paciente tiene esta especie de reconstitución inmune, como por ejemplo los pacientes que tienen infección también por hepatitis B y C. Por eso a estos pacientes, antes de iniciar el tratamiento, hay que asegurarse de que no tengan esos otros procesos, porque debería uno entonces empezar tratamiento para esas condiciones incluso antes o al menos de forma concomitante con los antirretrovirales, y evaluar la respuesta clínica que el paciente va teniendo. Si el paciente desarrolla la complicación, entonces uno lo que debe hacer es suspender los antirretrovirales, y ahí sí podría ser de utilidad la administración de esteroides sistémicos, pero solo bajo esa condición y no para, digamos, prevenir la complicación. Adelante, doctor Bolaños, por favor. Muy bien, entonces sí, justamente como mencionó el doctor ahorita, ahora sí en tabla y todo, la farmacoterapia, entonces nos vamos al objetivo, a los objetivos que fueron los que mencioné, el plan que también ya los mencioné, y a los fármacos. Si se dan cuenta, como dijo el doctor, o sea, de primero tratamos de tratar, no, hombre, de primero vamos a tratar lo que está afectando el estado del paciente actual, o sea, por problemas. Y después ya vamos a iniciar la terapia con antirretrovirales. Prácticamente fue lo que nos mencionó ahorita el doctor Moreira. Entonces, en los fármacos de la profilaxis primaria generalmente, la profilaxis primaria depende, o sea, hay distintas profilaxis, pero aquí la vamos a iniciar cuando el recuento de linfocitos TCD4 está debajo de 200, o sea, cuando estamos en una etapa 3 de VIH. Y lo primero que se da es trimetoprima sulfametoxazol. La trimetoprima sulfametoxazol es un fármaco profiláctico para neumocisis girovechi. También puede tratar, por ejemplo, toxoplasma, o sea, profilaxis para estas dos. El fluconazol, sí, fluconazol también, fluconazol para hongos. Generalmente los pacientes tienen riesgo de histoplasma cuando el recuento está debajo de 150, entonces debajo de 150 ya es indicación para iniciar profilaxis con fluconazol. Y la acitromicina es la terapia de profilaxis contra el complejo Mycobacterium avium, que se está indicado empezarlo cuando ya está debajo de 50 linfocitos TCD4. Entonces a este paciente se le dan la profilaxis primaria, que son los 3, ¿sí? Son los 3 porque el recuento de linfocitos T del paciente está debajo de 11. Linfocitos TCD4 está en 11. Esto fue lo primero que se le inició al paciente, esta profilaxis primaria. Y bueno, en la profilaxis primaria va implícito el tratamiento contra neumocitis girovechi.
que es con trimetoprima sulfametoxazol. También se puede optar por Dapsona, que inicialmente el paciente tuvo Dapsona, pero se suspendió y se continuó únicamente con el trimetoprim sulfametoxazol, que también era parte de la profilaxis. Y para la tuberculosis, pues son antifímicos. El plan que se optó, pues es el clásico, que es isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Y para evitar la activación inmunitaria, esteroides, se le administró prednisolona, 40 miligramos PO cada 12 horas. Esto solo es un esquema de la terapia para tuberculosis, solo es un recordatorio, no voy a abarcar mucho esto. Y ahora sí, la terapia antirretroviral. La terapia antirretroviral se inició a los 14 días de la profilaxis primaria contra infecciones oportunistas, que fue por la misma razón que nos mencionó el doctor Moreira, que pacientes con un mal estado clínico, con un recuento muy bajo de linfocitos T, sí tienen un mayor riesgo del síndrome de reactivación inmunitaria. Entonces se trata de primero, durante un lapso de tiempo, las infecciones oportunistas con la profilaxis y después ya sean los antirretrovirales. Y la recomendación actual es a los 14 días. Esperar 14 días con profilaxis primaria para empezar los antirretrovirales en estos pacientes. Entonces, el objetivo de los antirretrovirales pues, es reducir la carga viral y aumentar el recuento de linfocitos TCD4. Y el plan consiste en antirretrovirales. Los fármacos que se le dio a este paciente fueron tenofovir, emtricitabina, efavirenz, o sea, dos análogos de nucleósidos, inhibidores de la transcriptasa inversa y un análogo no nucleósido que es el efavirenz. Puse estas iniciales porque así es como se los preguntan en infectología. Siempre les preguntan las iniciales. Entonces, si rotan por infectología, tienen que saber esto. Entonces, aquí me voy a tener un rato. Este paciente, en el plan educacional, pues como les dije, el plan educacional de estos pacientes pues es en todo momento, no es una vez establecido el diagnóstico final, sino que es en todo momento, se le tiene que explicar todo lo que se le va a hacer, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe y para qué van a servir todas las pruebas que se le realizaron. Y cuando ya se establece el diagnóstico de VIH, pues lógicamente se tiene que hacer la consulta con el departamento de VIH y cuando se habla al paciente de la enfermedad se tiene que ser muy precavido. Incluso cuando se está presentando un caso clínico de un paciente con VIH, nunca se dice, este es un paciente masculino conocido por VIH. Eso nunca se dice, sino que se le tiene que decir conocido por inmunosupresión o con bajo CD4 o algo por el estilo, que el paciente no sepa que se está hablando de VIH. Entonces, se le tiene que indicar al paciente la importancia de tomar los antirretrovirales diariamente, en qué lo va a beneficiar. Además, este paciente todavía se fue con 7 días de tratamiento ambulatorio con trimetoprim sulfametoxazol por vía oral. O sea, los últimos 7 días de los 21 días de terapia con trimetoprim sulfametoxazol se fueron ambulatorios. Entonces, también se le tiene que explicar la importancia del paciente de cumplir con esos últimos 7 días del trimetoprim sulfametoxazol, además de explicarle la importancia de los antirretrovirales. Yo tuve la oportunidad de interactuar bastante con este paciente y el último día que me fui a despedir de él, me recuerdo que él me dijo, bueno, doc, ¿y ahora qué sigue? Ya todo normal, voy a poder jugar básquetbol otra vez. Y entonces, lógicamente uno no le va a decir, mira, es importantísimo que te tomes tus medicinas porque tienes VIH. Uno no le va a decir eso, ¿verdad? Sino que yo hablando con él en una plática amena, pues también traté de resaltar la importancia de eso. Y le dije que todo iba a ser completamente normal, pero que era importante que él tomara sus medicinas, que si tomaba su medicina diariamente, pues que no se preocupaba, iba a poder jugar básquetbol, iba a poder comer comida china y lo que él quisiera, pero que era sumamente importante cumplir con esa terapia. Nunca le mencioné nada del VIH, nunca le mencioné nada de lo que ya le habían explicado la residente y los doctores de infectología. Entonces, por último, pues una breve revisión bibliográfica que soporta, apoya la información que les acabo de dar. Este primer artículo solo nos mencionaba y nos indicaba de las ventajas que tiene la terapia con corticosteroides en pacientes con VIH y con neumonía por neumocistis, que creo que ya se los desglosé bastante. Y esta última, pues son las guías
para la terapia antirretroviral en adolescentes y en adultos. Y aquí le subrayé lo importante, que justamente dice, o sea, en lo que uno tiene que poner atención cuando uno inicia la terapia antirretroviral y cuando hay preocupación del síndrome de reactivación inmunitaria. Entonces, aquí nos menciona también lo que ya les resalté durante toda la presentación, que en pacientes en los que existe alto riesgo de un síndrome de reactivación inmunitaria, pues es beneficioso retrasar un poco la terapia con antirretrovirales. Y bueno, muchas gracias. Eso fue todo.